Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcel Verand y te doy la bienvenida al segmento Autores Destacados. Hoy tengo una visita muy especial, se llama Wilfredo Elías Pimentel Serrano. Wilfredo es empresario, es un peruano con más de 30 años de experiencia, con mucha experiencia en el sector privado y también público. Es consultor de planificación estratégica y mejora de procesos. Ingeniero de profesión, cuenta con una maestría, una MBA y con estudios doctorales completos. Con formación académica en la Escuela Militar de Chorrillos, Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, Universidad del Pacífico, ESAN y la Universidad Federico Villarreal. Hoy he invitado a Wilfredo porque recientemente ha terminado de escribir y está en proceso de publicación de su primer libro llamado La Respuesta País, Liderazgo Decisivo y Estrategia Abierta para combatir el coronavirus. Así que en este momento tenemos a Wilfredo. Wilfredo, buenas tardes, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Hola, Wilfredo. ¿Qué tal, Marcel? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un atento saludo a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, Wilfredo, y por contar contigo en este día. Wilfredo, como sabes ya, este segmento tiene por objetivo hacerte algunas preguntas que permita a la audiencia conocer un poco sobre ti, sobre tu libro, y por tanto puedan motivarse a beneficiarse de buscarlo, ¿no? Pero también uno de los importantes objetivos de este segmento es que tú puedas compartir valor. Así que tengo una serie de preguntas para ti. Y Bueno, la primera pregunta más sencilla y directa es: cuéntanos de qué trata tu libro, La Respuesta País. ok, Marcel. Pues el libro tiene como foco central al liderazgo y a la estrategia para combatir al coronavirus. Como todos saben, a fines del año 2019, al sur de China, aparece un foco infeccioso de coronavirus y 430 días después resulta que impacta en el mundo con más de 116 millones de casos y más de 2.580.000 muertos. Esto pues ha llegado también al Perú. El 6 de marzo, un día como hoy, precisamente hace un año, aparece el coronavirus en el Perú. Y el resultado es que hoy tenemos cerca a 1,5 millones de casos y cerca a 50.000 muertos. Pero el coronavirus no ha afectado a todos los países por igual. Resulta ser que de los 194 países que reconocen la Organización de las Naciones Unidas, un pequeño grupo de países, aproximadamente unos 20 países, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Argentina, y allá por Europa, el oeste de Europa, Italia, Francia, Inglaterra, España, un poco más para el oriente, Asia, tenemos el caso de Rusia y el caso de India, resultan ser un grupo de países que tuvieron el mayor efecto del coronavirus. Mira, fíjate, Marcel, que para más o menos agosto del año pasado, estos 20 países concentraban el 20% de los muertos de todo el mundo. En contraparte, otro grupo de países, más o menos 170 países, no tenían los mismos efectos. Y entre estos países estaban muy cerca a China incluso, como es el caso de Taiwán, Vietnam, de Corea del Sur, Singapur, países que estaban al centro de Europa, países que estaban acá en América, por ejemplo el caso de Uruguay, el caso de Ecuador, países de América del Centro y de África, no tenían tanto este impacto. En concreto, lo que quiero decirte es lo siguiente: el coronavirus no ha afectado a todos los países de manera igual. Hay una gran diferencia. Pero esto no se debe a alguna característica específica del coronavirus. Yo creo que esto está profundamente relacionado con las decisiones estratégicas y de liderazgo que corresponden a los gobernantes de los países. Y en este motivo, en este escenario, el libro trata precisamente de focalizar
el trabajo, el ensayo hacia ese tema, al tema de que necesitamos revisar el liderazgo y las estrategias decisivas que permitan combatir el coronavirus. Ese es el tema del libro, Marcelo. Entiendo, Wilfredo. Wilfredo, entonces ya habiendo definido el tema, la pregunta que viene es, ¿y quiénes son las personas? Porque entiendo que en verdad cualquiera podría interesarse, dado lo relevante del tema en este momento, tal vez podría cualquiera leer el libro, pero la pregunta puntual es, ¿qué personas son las que más podrían beneficiarse de la lectura, o incluso qué personas tú recomendarías que tomen el libro y lo puedan leer, dado el contenido que tiene? Ok, Marcel, mira, fíjate, yo creo que el libro está dirigido a todas aquellas personas que tienen en sus manos la decisión de conducir la vida y la salud de las personas. En este conjunto podemos ver tranquilamente que el libro puede estar muy bien orientado a los tomadores de decisión de las familias, de las empresas, de las organizaciones públicas y privadas, de las personas de gobierno, para que tengan en sus manos una visión diferente en el tema de la gestión del coronavirus. Asimismo, está dirigido para todos aquellos profesionales que se dedican al tema de planificación estratégica y en general para el estudio de la estrategia, llámese gente que esté en las áreas de educación, defensa, interior, economía, el tema de medio ambiente, cultura y educación. Pero sobre todo, creo que el libro está principalmente dirigido a aquellos que coinciden en que el manejo del coronavirus en el país ha estado mal llevado. A aquellas personas que coinciden en que necesitamos tener un foco diferente con relación a la estrategia del coronavirus. Aquellas personas que estamos comprometidos en romper, en quebrar el crecimiento del coronavirus para que no se sigan produciendo más muertes y en esta segunda ola tener la oportunidad de erradicar lo más pronto posible al coronavirus. Entiendo. En esta semana, en los próximos meses, el impacto del coronavirus puede ser muy alto. Y yo creo que este es el momento que toda persona que quiere un país, que respeta a su prójimo, que valora la vida, debería de tomar una reflexión profunda para que no haya un vacío y podamos luchar desde un enfoque de liderazgo para combatir el coronavirus. Entiendo, Wilfredo. De hecho, ya en parte lo has respondido, pero una pregunta que me gusta mucho hacer en este segmento es, ¿qué te motivó a escribir el libro? Tú no vienes del mundo de la salud que yo sepa, pero claro, tienes experiencia en planeación estratégica y mejora de procesos, eres consultor en eso, lo cual seguramente te ha servido mucho para poder afrontar y encarar una propuesta de mejora para el enfrentamiento de esta pandemia. Pero ¿cuál es tu principal motivo, Wilfredo? ¿Qué te motivó a ti a querer dedicarle tanto tiempo? Porque estuve hojeando tu libro, tiene una cantidad de información, de investigación, es realmente sé que es evidente que te ha tomado muchas horas. ¿Qué te motivó, Wilfredo, para poder sacar y publicar esta obra? Mira, Marcel, efectivamente por razones profesionales y de formación académica, tengo especial interés en el tema de la planificación estratégica y también en la elaboración de procesos, como lo has manifestado. Cuando a fines del año 2019 llegamos a conocer de manera pública que un grupo de personas habían sido afectados por el tema de una enfermedad desconocida en el sur de China y que se podía pensar de que algún coronavirus se había instalado, era interesante, era la oportunidad de revisar un poco más esa noticia. Mira, revisando un poco la información, resulta que en el año 2003 el tema del coronavirus ya era bastante conocido. En el 2003 se conocieron un tipo de 12 coronavirus que podían afectar tanto a la salud de las personas como de los animales. Para el año 2007, en octubre del 2007, una revista importante que se llama la Sociedad Americana de Microbiología publica en octubre de que había 36 tipos de coronavirus que podían afectar a los humanos.
Y en este grupo de coronavirus había uno que tenía como huésped al coronavirus que vive al sur de las inmediaciones de Wuhan, que se llama el murciélago herradura. Y que el coronavirus de este murciélago había saltado hacia unos animales silvestres que se llaman las civetas. Y estas civetas son de consumo especial en los mercados húmedos de Wuhan. Entonces la revista alerta de que la posibilidad de que el coronavirus salte hacia el ser humano era dada. Y es así que en el año 2000, al año siguiente, el año 2008, en la Congregación Mundial de Microbiología en la Organización de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, se presenta este caso como un tema de estudio. Y la OMS declara que el coronavirus podría causar una enfermedad X que podría ser catalogado de muy grave, que podría afectar la seguridad humana. Mira, fíjate, Marcelo, que desde el año 2008 en adelante hasta el año 2020 las cosas se dieron. Y en 2020 aparece el coronavirus al sur, precisamente en Wuhan. Y por esos días, el gobierno chino decide cerrar la ciudad de Wuhan. Tú sabes que Wuhan tiene más o menos una población de 11 millones de habitantes. Y también dicta unas medidas especiales. Y entre ellas, decide construir un hospital más o menos para 1,000 personas en 10 días. Mira, todo esto ya eran signos de alarma que podían precisamente dar un campanazo de lo que se podía venir con el tema del coronavirus. En ese momento en el Perú, estamos hablando de enero-febrero, no había una estrategia contra el coronavirus. ¿Y por qué no había? Porque en la época del presidente Toledo se decidió eliminar a la pandemia como una amenaza que podía afectar a la seguridad nacional. Entonces, en enero y febrero no teníamos estrategia para luchar contra el coronavirus. La ministra de esa época y el presidente Vizcarra, a fines de febrero, manifestaron de que el tema estaba controlado, de que se habían establecido los presupuestos, de las medidas necesarias para combatir el coronavirus. El 6 de marzo, cuando llega el coronavirus al Perú, que resulta que a las 2 o 3 semanas hizo puré las medidas dictadas por el gobierno, ¿no? Sin embargo, en ese momento aún se podía trazar una buena estrategia. Se podía rectificar los errores que se habían cometido. ¿Por qué? Porque a esas alturas, a fines de marzo, en Italia había un promedio de 500 personas que estaban muriendo todos los días. Pero simultáneamente, si le das una mirada a China, China ya estaba controlando el coronavirus. Y así lo estaban haciendo los países que estaban alrededor de China. Quiere decir que había la suficiente experiencia y la información necesaria para reconsiderar y reconstruir una estrategia que podía ser viable. No se hizo. Así como en Perú, otros países tampoco lo hicieron. Y esto llamaba la atención, porque definitivamente no era solamente el tema del coronavirus, sino también había un tema de fondo, que era el tema del liderazgo y el tema de la falta de estrategias que podían resolver de una forma rápida el tema del coronavirus. Esto me motivó a escribir el libro, a seguir investigando y a trabajar con la información que hay en el mundo sobre el tema del coronavirus. Sí, entiendo. Realmente, nuevamente, hay una evidencia del tiempo que le has dedicado a investigar sobre el tema y al trabajo, por lo cual yo quisiera pedirte que compartas con nosotros alguna información. Digamos, tú propones en el libro estrategias para poder enfrentar la pandemia. ¿Qué estrategias pudieras compartir con nosotros que consideras podrían aplicarse en el gobierno que está por ingresar a nuestro país? O así como alguna otra información que considere valiosa. Claro, gracias, Marcelo. El libro tiene más o menos 440 páginas y más de 150 gráficos. Es un libro, lo llamamos libro gordo, ¿no? Tiene mucha información, ¿no? Pero gracias a tu pregunta, voy a tratar de ordenar de forma general un grupo de información que pueda compartir, ¿no?
Yo diría más o menos que tenemos quizás 6 grupos de información. Llamo grupos de información porque dentro vamos a encontrar bastante información. Un primer grupo estaría relacionado con el tema de las variables de entorno. En este grupo podríamos tomar como consideración varias de ellas, por ejemplo, el tiempo, la economía, la tecnología, en fin, muchas variables, ¿no? Pero me voy a referir a una sola variable, y me voy a referir al tiempo. El tiempo como variable fundamental para combatir el coronavirus no ha sido entendida en una concepción estratégica. Fue entendido como un recurso para ganar espacio y poder construir una respuesta sanitaria. Mientras que el Perú y algunos países del mundo contaban todos los días el número de muertos, el número de casos, y trataban de construir recursos sanitarios para atender a estas personas, el resultado se fue disparando, ¿no? No era posible equiparar esa posibilidad de atender a todas las personas que se enfermaban. Lo lógico era entender al tiempo como una variable de decisión. Se tenía que tomar una decisión en ese momento con los recursos que se dispone en ese momento, porque la velocidad de propagación del coronavirus es rapidísima. Y si tú vas a esperar un tiempo y vas a darte el espacio necesario para construir hospitales, la propagación del coronavirus te va a ganar. Es demasiado rápido. Era necesario actuar con el tiempo para contener el coronavirus. Contener en las primeras 4 semanas. Si a las primeras 4 semanas no llegaste a contener el coronavirus, te aseguro, tal como ha sucedido en el mundo, y las gráficas los puedes ver en el libro, a las 8 semanas se dispara el crecimiento exponencial y no hay forma de entenderlo. Entonces, el tiempo es una variable crítica que maneja las otras variables. Eso, por ejemplo, está ampliamente sustentado en diversos gráficos a lo largo del libro. En otro grupo de variables podríamos considerar tal vez el tema de lo que es cómo es que incide el coronavirus en las decisiones estratégicas por tener en cuenta. Mira, fíjate, Marcelo. Alrededor de los meses de febrero y marzo del año 2020, en el Hospital Múnich de Alemania se hacen estudios a diversas personas, un grupo de personas que sufrían de coronavirus. ¿Y qué se detectó? Pues se detectó que la carga viral del coronavirus se producía en los primeros 5 días. Eso significaba de que estas personas posiblemente no estaban reflejando una sintomatología que podía identificarse rápidamente, pero sí ya estaban transmitiendo en gran cantidad el coronavirus. Y esto sí era una diferencia fundamental con los coronavirus anteriores, en especial con los años del año 2002. Los coronavirus anteriores desarrollaban la carga viral después de que los síntomas hayan aparecido, 5 o 7 días después de que hayan aparecido los síntomas. Entonces los médicos podían aislar a esas personas, hacerle una cuarentena, eliminaban el coronavirus y terminaron erradicando al coronavirus. Pero en el caso del último coronavirus, del SARS-CoV-2, que es que causa COVID-19, la COVID-19 era muy difícil detectar. ¿Por qué? Porque la carga viral se presentaba en los primeros días. Es por eso que Alemania prácticamente no utilizaba la estrategia de las cuarentenas, porque sabía que los coronavirus se iban a escapar. Era muy difícil contenerlos con cuarentenas. Este es otro tema que se tiene que tener en cuenta para diseñar estrategias. Otro tema que te puedo indicar o compartir, por ejemplo, ya está en el grupo de lo que son la integración de la estrategia con las operaciones. De hecho, la mayor cantidad de fallas que se han producido
en el tema del manejo estratégico del coronavirus en el Perú ha sido este punto, ¿no? Hasta donde hemos podido ver en los mensajes del presidente Vizcarra, el Consejo de Ministros tenía la doble función de hacer la estrategia y hacer las operaciones. Pero esto no funciona muy bien, porque ya en el libro de ejecución de la estrategia de Kaplan y Norton te dice que estas dos cosas son totalmente separables. Y así funciona. Mira, fíjate, acá cerquita, en Uruguay, el presidente de la República formó un equipo de gestión de la estrategia para que se encargue de estudiar y recomendar y conducir la estrategia de la lucha contra el coronavirus. Un equipo conformado por cerca de 50 personas que llevaron adelante profesionalmente todo el manejo del coronavirus. Y ya el Ejecutivo se encargó de la implementación de la estrategia operativa. Otro ejemplo, el caso de Ecuador. Para nadie es un secreto que en los meses de enero y febrero, y prácticamente en marzo, comenzó a haber una incidencia muy alta en Ecuador, básicamente en la ciudad de Guayaquil. Recordarás que había difuntos que estaban, digamos, fuera de las casas y no habían sido recogidos, ¿no? El coronavirus había impactado fuerte. Pero, en este caso, el sector privado, el exalcalde de Guayaquil y la Cámara de Comercio de Guayaquil se integraron y formaron un equipo de trabajo, un equipo de gestión de la estrategia. Y con la vista gorda del Estado, incluso con su participación, llevaron adelante la estrategia para combatir el coronavirus. Este equipo de gestión de la estrategia quebró el crecimiento exponencial del coronavirus en Guayaquil y hasta ahora se mantiene parejo. Esto es otro tema en el cual puedes ver que la integración de la estrategia es un tema central para no cometer errores y para que su implementación nos permita y nos lleve a buenos resultados. Otro grupo en el que podríamos referirnos dentro de lo que es el contenido del libro están las mediciones. Si tú no mides, no tienes resultados, ¿no? Y la estrategia se tiene que medir. Pero no medir en términos de saber cuántos muertos y cuántos casos se producen día a día. Eso no es una medición. Se tiene que medir los resultados que se están generando en la dinámica social. Y de esa forma puedes conocer cuál es la respuesta de un país, y de ahí viene el nombre del libro, la respuesta país. Tienes que tener la posibilidad de conocer cuál es la respuesta país para combatir al coronavirus. Pero esto tiene que ser generado por el liderazgo y las decisiones estratégicas de las personas que conducen la lucha contra el coronavirus. Y eso se tiene que traducir en números, se tiene que traducir en gráficas, y esa evaluación tiene que darte un resultado. O estás en una situación aleatoria, o estás en una situación de estabilidad, o estás en una situación de inestabilidad, o estás en una situación sostenible para desarrollar tus actividades. Ese es el secreto. El secreto es medir y encontrar un resultado. De esa forma puedes mejorar. Otro grupo de información que puedes encontrar en el libro está relacionado con las experiencias de los países y de los gobernantes en relación a su actuación contra el coronavirus. Hay una veintena de ejemplos, de casos, de gran cantidad de países, con curvas de comportamiento, con gráficas, que te muestran cómo ha sido el desarrollo del coronavirus en América Latina, en Europa, en Norteamérica, en Asia, en Suecia, en todos los países que pueden ser de interés, ¿no? Y acá puedes ver prácticamente por qué el caso peruano no ha tenido éxito. Hay todo un capítulo que dedicamos al caso peruano y analizamos a través de los 6 pasos de la ejecución de la estrategia de Kaplan y Norton las diferentes situaciones en las cuales
se han producido los grandes errores en la conducción estratégica de la lucha contra el coronavirus en el Perú. Otro grupo de información que puedes encontrar es qué puede suceder en adelante con relación a la segunda ola. La segunda ola no es un secreto. Nosotros ya sabíamos que se venía la segunda ola. Todo el Perú lo sabía. Y todos sabíamos que había la experiencia suficiente para calcular que aproximadamente a fines de enero y los primeros días de febrero se iba a presentar la segunda ola. ¿Por qué? Porque si nosotros trasladamos la información que tenemos y vemos qué es lo que ha sucedido en Europa y lo traemos al Perú, el tiempo nos daba la indicación de cuándo iniciaba la segunda ola en el Perú. La segunda ola en el Perú, en estos momentos, se encuentra a sus inicios. En Europa, la segunda ola ha significado 5 a 6 veces la cantidad de personas que se han contagiado. En el Perú, el 12 de octubre, que comienza la meseta y termina la primera ola, había más o menos un promedio de 800 a 900 mil contagiados. Eso significa que de acá a 2 o 3 meses, si ahora, en estas semanas, en estos días, no se toma una decisión estratégica para luchar contra el coronavirus, para combatir contra el coronavirus, si el gobierno y la población peruana no tiene la suficiente convicción de luchar y de enfrentar el coronavirus, vamos a tener en los próximos 4 o 5 meses quizás 5 a 6 millones de casos. Y entonces la situación en los hospitales va a ser trágica y no vamos a poder sostenerlo. Me gustaría seguir conversando sobre el tema, pero yo creo que me he extendido mucho más y no quiero seguir. De repente tienes otras preguntas que tienes. Sí, en verdad, bueno, que este tema es muy importante y la verdad uno se queda conectado a esta información por lo relevante que es. Bueno, yo quería preguntarte, la pregunta que normalmente suelo hacer a continuación es la de la promesa valor del libro, pero está más que evidente, ¿no?, el enfoque que le estás dando. Pero sin embargo sí me gustaría acertar, porque aquí el desafío para ti es que puedas ponerlo en muy pocas palabras. ¿Cuál es la promesa finalmente de valor que ofrece el libro para sus lectores? Digámoslo, en capacidad de qué podrán estar una vez que lo lean. Bueno, Marcel, el libro expone las claves estratégicas de un modelo básico de estrategia abierta basada en el estudio de miles de casos, de millones de casos de coronavirus y de muertos que se han producido en una treintena de países. Nos hemos tomado el tiempo para ir identificando ciertas características estratégicas por medio de los cuales podemos llevar adelante las decisiones de estrategia. Por ejemplo, te comento una. Normalmente nosotros dejamos pasar el tiempo para tomar una decisión porque no hay una evidencia, ¿no? Entonces pensamos que las evidencias resultan convenientes para tomar una decisión. El tema del coronavirus no es así. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo, la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, de la noche a la mañana, entró en un estallido violento de coronavirus. ¿Y por qué? Porque en febrero, cuando llega el coronavirus a Estados Unidos, no llega a Nueva York, llega a Seattle. Y a partir de ahí, comienza a caminar el coronavirus sin control y en un momento, en marzo, muchas personas de diferentes países que ya tenían coronavirus llegaron a Nueva York y tú sabes que hay más o menos 20 días, desde fines de enero hasta marzo, 30 días, donde el coronavirus ya se había incubado. Y fíjate, cuando no había nada de manifestaciones de coronavirus, explota el coronavirus en Nueva York. Entonces, acá hay un tema central. Cuando se tiene una noticia de una pandemia, de la presencia de un coronavirus, tiene que haber una reacción inmediata, ¿no? Entonces, ese tipo de identificación de información estratégica es la que nosotros consideramos vital para trazar
las actividades por desarrollar en esta materia, ¿no? Contiene información suficiente para catalogar a la pandemia como una amenaza nacional. Ya te había adelantado de que en la época del presidente Toledo dejó de ser considerado una amenaza nacional. Debe volverse a considerar una amenaza nacional, y el país en este momento tiene una guerra contra la pandemia, una guerra que se está perdiendo, una guerra que tiene más muertos que todas las guerras que ha tenido el Perú. Y si no se toma una reacción en este momento, en estos días, vamos a perder la guerra. No esperemos que llegue la vacuna. Puede demorar 4, 5, 6 meses. Hay un hueco, y ese hueco no se está cubriendo. Y ese hueco puede ser terrible. ¿Por qué? Porque en ese momento, lo que ya te digo, lo que ha sucedido en Nueva York, en ese momento se puede generar un foco de explosión de pandemia. El libro también permite combatir el coronavirus desde un enfoque de estrategia abierta, donde se necesita, donde debe participar el sector privado. Debe participar las organizaciones de todo tipo. No podemos nosotros estar seguros de que las decisiones que toma el gobierno, y ya lo hemos vivido, son suficientes para llevarnos al éxito y resolver el problema del coronavirus. Este es un problema que nos afecta a todos. Este es un problema de decisión no solamente del gobierno, de la vida de nosotros, de nuestra familia. Y tenemos que contribuir a que la estrategia sea abierta y sea discutida con claridad. No podemos estar respondiendo que el precio de la medicina, que el precio de la vacuna, que se vendió, que se regaló, que no sé qué. Esto tiene que ser manejado de forma abierta. Por eso se llama una estrategia abierta, con datos abiertos, donde todos tengamos la información suficiente para poder manejar el problema y resolver el problema que a todos nosotros nos interesa. Son puntos que el libro yo creo que puede contribuir al lector, que esperemos le guste, ¿no? Pues sin duda muy interesante, Wilfredo, en verdad. Nuevamente te felicito por este trabajo. Creo que es un aporte muy bueno que estás haciendo al Perú, y creo que además de un país. Wilfredo, entonces yo quiero invitarte a que puedas tú dar un mensaje final a quienes tengan interés en este tema, unas palabras de despedida también, para poder yo después cerrar ya el programa. Adelante. Ok, Marcelo. Quiero decirles, tú, amigo, que me ves y que me escuchas, tienes en tus manos el poder del liderazgo para combatir al coronavirus. Tienes la oportunidad de tomar la decisión de quebrar su propagación. Las propuestas que tiene este libro son propuestas abiertas. Las puedes hacer tuyas. Incluye tu punto de vista, incluye tu visión y lleva adelante un proyecto de resolver el problema del coronavirus lo más pronto posible en el Perú. Gracias. Me parece que querías dar una dedicatoria. Sí, Marcel, este libro fue escrito con una dedicatoria especial para mi esposa, para Catalina del Valle Rodríguez. Quisiera que proyecte su imagen. Está ya a la vista. Ya la están viendo. Ok. Gracias, Marcelo. Con mucho gusto, Wilfredo. Bueno, Wilfredo, nuevamente gracias por acompañarnos, y a ti que nos han acompañado, algunas personas, quiero agradecerles por habernos acompañado durante la transmisión. Desearte el mayor de los éxitos con este lanzamiento, Wilfredo, agradecerte una vez más por estar aquí, y bueno, hasta una siguiente entrevista conmigo. Nos vemos en una siguiente entrevista. Hasta pronto. Saludos. Gracias, Marcelo. Nos vemos.